Doctor Pablo Lanusse, ¿cómo le va? Buenas noches, Nelson, ¿cómo está? ¿Usted conoció Santiago del Estero? Sí, ese barrio también que es Pacará, uno de los barrios más pobres, golpeados y descuidados y abandonados de Santiago. ¿Sabía esto de este tren? No, me enteré por la investigación que salió, no sé si fue en TN, en Telenoche. Una tristeza porque bueno, obviamente creo que es una demostración más de una fiesta que no satisfizo las verdaderas necesidades de la gente en una provincia que, si bien ha tenido algunas mejoras en algunos conceptos, sin duda sigue, como muchas de las provincias del norte, con unos atrasos endémicos muy notorios en cuestiones elementales como agua potable, cloacas, saneamiento. Y bueno, ver estas obras que sin duda, si estuviéramos en Suecia, serían tal vez entendibles que algún funcionario piense en ellas, estamos lejos de serlo. Pero bueno. Decía, usted representa valores, y usted es un hombre que habló, denunció la corrupción, se fue de aquel gobierno cuando vio las cosas como venían. Y todo esto, una cosa es, claro, cuando se sospechan las cosas, ¿no? Otra cosa cuando se muestran. Todo esto que se está viendo, ¿a usted le sorprende? ¿Cree que es algo que está en consonancia con la dimensión que usted percibía tenía la corrupción en el kirchnerismo? A mí me da la sensación que esto que estamos viendo, que es obsceno, es patético, es tristísimo, sí me da la sensación que es una clara señal de cambio. Esto con Scioli, con Zanini, con Aníbal Fernández, no hubiera ocurrido. López no hubiera tenido la necesidad de salir a las 3 de la mañana, vaya a saber por qué motivo alterado, a revolear bolsos con 9 millones de dólares por encima de un paredón, de un cerco, dentro de un extraño convento. Eso ya de por sí a mí me da aliento de saber que la corrupción no se siente tan cómoda y que se podría haber sentido cómoda si el resultado electoral del año pasado hubiera sido otro. Y eso me parece que hay que remarcarlo, porque lo que votó la gran mayoría de la sociedad que quiso el cambio no fue una cuestión económica. Lo que se discutió y lo que creo que la gran mayoría votó es un cambio genuino en la recuperación de la República. Y la República impone límites y que los funcionarios estén al servicio de la sociedad y de sus necesidades y no servirse para el enriquecimiento, como fue escandalosamente este saqueo sistemático que hubo de las arcas públicas durante la anterior gestión. Se cansaron de crear con muchísima creatividad enorme cantidad de programas porque tenían la habilidad de detectar necesidades. Ahora, detrás de eso se creaba un nicho de corrupción. Ahora estamos viendo el programa Procesar y seguramente en un par de años va a venir el programa Condenar, porque esta gente tiene que terminar condenada luego de un juicio justo, con todas las garantías, y tiene que también ser muy delicado en esto. La expresidente, que nos acostumbró durante su gestión también en momentos delicados a recurrir cual adolescente a las redes sociales, como fue cuando el 18 de enero del año pasado se conoció la muerte del fiscal Nisman. Ahora se comunica a través de las redes sociales, porque obviamente no tiene más el aló presidente, como usted dice, y se victimiza diciendo que es perseguida o que hay presos políticos. La verdad que me parece de una falta de seriedad de la expresidente recurrir a esa mentira que además la gente lo advierte. Milagros Salas no es una presa política, es una pretensa política que está presa porque así lo dictamina la justicia. Porque lo que tenemos que entender es que un delincuente no sufre una persecución, es la consecuencia de sus actos. La justicia persigue a los delincuentes para demostrar su culpabilidad y darle el castigo que corresponde. Ahí pone usted un punto también crucial del presente, del pasado y para el futuro de la Argentina, que es el rol de la justicia, ¿no es cierto? ¿A usted le produce sorpresa que hay jueces que han tenido una conducta siempre? Otros han despertado ahora de lo que era un sueño increíble. Hay varias cosas para preguntar. Primero, ¿a usted le sorprende eso o no? Esto se ha repetido. A ver, muchos jueces que durante la época del menemismo, porque esto también hay que decírselo al entonces presidente,
no es la primer presidente que está siendo investigada por hechos de corrupción. Tristemente no es la primer presidente. Los jueces, o algunos de los jueces que no vieron la cadena de la felicidad que existió durante el menemismo, fueron los que después lo metieron preso al expresidente Menem. Entonces, no me sorprende esto. Tristemente no me sorprende. Ahora, hay que reconocer también que hubieron jueces, fiscales, jueces de tribunales orales, camaristas, empleados, secretarios, que con enorme vocación intentaron en silencio y aún con enorme adversidad seguir cumpliendo su tarea. Fiscales, Campagnoli, perseguido no por investigar a Báez. Báez era la presidente. Eso fue lo que lo llevó a Campagnoli a no tener su sueldo, a estar suspendido varios meses, a que se desmantele todo su grupo de investigadores, ¿sí? Y ni siquiera tuvieron la dignidad, cuando se dieron cuenta que no lo podían destituir, de dictarle una sentencia que dijera que no había motivos para destituirlo. Hay que destacar ahí también la intervención de los representantes en ese jury, tanto del Colegio Público como de la Federación de Abogados, y el representante mismo del Ministerio Público, que frenaron ese atropello. Yo estuve como abogado, defendí a otro fiscal que no trascendió, pero que fue suspendido 7-0 y logramos su absolución 6-1, porque la Procuradora General de la Nación, la doctora Gil Carbó, lo persiguió porque no se amoldaba a sus pretensiones de querer venganza, no justicia. Recuerde de quién se trataba. Sí, es el doctor Domingo Batule. Sí. Hoy, gracias a Dios, no solamente sigue siendo fiscal federal, sino que el Honorable Senado de la Nación le acaba de dar acuerdo para ser juez de la Cámara en Salta. Usted marca otro aspecto también importante, porque en el recuerdo de lo que le da fundamento a esto que decía como su presentación, usted representa valores, usted fue fiscal de la causa del oro, del tráfico de oro ilegal en la época de Menem, y la pasó muy mal. La pasó muy mal usted, la pasó su hermana muy mal, así que tiene este valor de actitud coherente en distintos gobiernos. Ahora, frente a estas cosas, ¿no?, que uno observa, esta repetición de circunstancias, uno se inquieta porque la impresión es que hoy en la Argentina, habrá que ver si esto cambia para siempre, el poder da, mientras se ejerce, notable impunidad. Es decir, no hay temor a la justicia. ¿Eso le sorprende? Mire, hoy justamente hay un artículo muy bueno de José Nun en La Nación, ¿sí?, sobre este tema de la necesidad del temor a la justicia. Yo creo que hay un punto que ha sido de inflexión, Nelson, que fue desgraciadamente la masacre de Once. Y digo masacre y no tragedia porque era un hecho evitable. La Auditoría General de la Nación, a cargo del doctor Leandro Despuy, un gran hombre de la democracia, había advertido que esto iba a ocurrir. La corrupción que había detrás de todo esto hizo que no se tomaran los alertas temprano para evitar lo que terminó ocurriendo. Y murieron 52 personas en esa tragedia. Entonces, ahí, todo lo que a veces en soledad, con menos repercusión, veníamos algunos diciendo que la corrupción mata. Y claro, parecía una frase, porque la gente decía, la corrupción, a mí no me afecta la corrupción. Bueno, nos dimos cuenta que todos podemos ser víctimas de la corrupción. Porque no murieron esas 52 personas, como dijeron estos dos canallas, ex secretarios de Transporte, porque estaban en el primer vagón. Murieron por la indolencia de un gobierno que prefirió robar a estar al servicio de la gente. Y enhorabuena que el Tribunal Oral Federal, que investigó la tragedia de Once, ordenó investigar al ministro de Vido. Porque era escandaloso que se investigue a dos secretarios de Transporte sucesivos en el tiempo, y el que estaba arriba, o ahora también va a decir que no se acuerda quién es José López, como dije, ahora no se van a acordar quién es Jaime, no sé, van a pensar que tal vez era el robot de Superagente 86, que Schiavi era el defensor de Boca. No, eran los secretarios de él. Hoy niegan a todos, como la presidente, la expresidente, obviamente recurriendo a un manual muy elemental, tan elemental como lavar plata con un hotel. Se presenta queriendo decir, no, bueno, son hechos aislados. Lo mejor que le puede ocurrir a una mafia, y está determinado en el mundo, en las investigaciones realmente profundas que fueron hasta el hueso, es investigar hechos aislados. Porque eso favorece la impunidad.
Italia para tener una manipulite donde murieron fiscales, murieron jueces, los volaron por el aire y se siguió para adelante. Se hizo una investigación sistémica, metódica. Y en esto, y a eso iba con lo de la tragedia de Once, la sociedad tiene que cumplir un rol esencial de demandar no solamente ahora investigar el pasado, sino que también se sepa que este celo por la transparencia, este celo porque no nos roben más, va a ser para atrás, para ahora y para el futuro. Porque si no, no vamos a salir, no de este populismo barato que tuvimos hasta el año pasado, sino tenemos la necesidad de empezar a crecer como sociedad y darle a tantos millones de argentinos que están en la pobreza, no por culpa de lo que ocurre desde el 10 de diciembre del 2015, sino que eso es la consecuencia de 12 años de robo y de saqueo. Necesitamos empezar a dar respuesta a los sueños de tanta gente. En este aspecto usted marca algo que también es interesante de análisis, y obviamente cuando pasan experiencias como la que han pasado en la Argentina hay que hacer. La sociedad argentina, no todos, pero una parte importante que va variando, no ha dado una idea clara de la dimensión que significa votar a corruptos. Votó a corruptos en el menemismo, votó a corruptos en el kirchnerismo y les dio mucho poder. Prácticamente le dio el poder absoluto. Dos preguntas. ¿Por qué cree que pasa esto? Y segundo, ¿entiende usted que esto será la bisagra, esto de Once, lo que estamos viendo en cuanto a la pobreza, de decir, no, efectivamente, la corrupción a mí me afecta, no es algo indiferente en mi vida, en mi calidad de todos los días? Mire, Nelson, fui fiscal general en las elecciones generales de octubre y en el balotaje de noviembre, en San Martín y en Merlo. Le puedo decir que en la elección general de octubre hubo corte de boleta. Hubo marcado y grosero corte de boleta a favor de la transparencia que representaba María Eugenia Vidal. Y la boleta, así como quedaba el paño cortado de la fórmula Macri-Michetti, que no era votada, faltaba la de Vidal, que evidentemente ingresaba con la que faltaba de Scioli el sobre, no se encontraba la boleta de Aníbal Fernández, estaba tirada pero con bronca en los tachos de basura. Los fiscales del Frente para la Victoria decían que perdían por París a la provincia de Buenos Aires. La gente dijo, basta. Y en esto hay que reconocer la soberbia y el encierro en la decisión de su absoluto ego de la expresidente, que eligió eso, eligió llevar un Zanini de candidato a vicepresidente de la Nación y eligió un candidato como Aníbal Fernández ponerlo para que vaya a ser candidato a gobernador. Ahora, yo soy optimista porque creo que la sociedad se está dando cuenta que el verdadero empoderado en una democracia es el ciudadano. Y que quienes están en el Congreso, quienes están en la presidencia temporalmente, son funcionarios y empleados nuestros. Son como el administrador de nuestro consorcio. Ahora, ¿qué pasa en la Argentina? Que quien llega, habrá que ver qué pasa ahora durante este gobierno, lo estamos analizando, pero tenemos 32 años de democracia, por lo menos con dos gobiernos extensos, el de Menem y el kirchnerismo, el menemato y el kirchnerato, en donde estuvo esta idea de adueñarse del poder. Es decir, una cosa es lo que usted dice, bueno, el que está en el poder estará 4 años, 8 años, le irá mejor, peor, pero sabe que su permanencia es temporal. En la Argentina hemos tenido 2 intentos importantes, muy importantes y casi exitosos, de preservarse en el poder, permanecer en el poder por años. Menem lo intentó con la reelección y Cristina lo frenó el resultado del 2013. Digamos, algo pasa en la Argentina para generar estos liderazgos con esta idea de ejercicio del poder monárquico, es decir, hay gente que se elegía democráticamente, cuando llega al poder dice, ahora me quiero quedar yo todo el tiempo. Sí, evidentemente yo creo que hay inclinaciones enfermizas a personalismos perimidos y se cae en esa mentira bien populista como esgrimió la expresidente de ganen, si no les gusta como gobierno, formen un partido y ganen elecciones, pero además en el sentido de también no entender, pese a su remanida mención de abogada exitosa, no reconocer lo que es una república.
ella no aceptó jamás, y hay en esto un enorme cambio que hay que destacar, nunca aceptó el rol del Poder Judicial en una república. Y cuando los jueces, porque así como la elección del 2013, la sociedad le puso un freno y con Sergio Massa le puso un freno a lo que iba a ser la reforma constitucional, la justicia también, hubieron jueces desde la doctora Sarmiento, desde un montón de jueces que sufrieron consecuencias, y yo tuve oportunidad y necesidad de defender penalmente a jueces que le armaban causas. Eso es persecución, porque le ponían un freno al autoritarismo y a la prepotencia. Y por eso quisieron llevar adelante una vergonzosa democratización de la justicia. Estuvieron a centímetros del zarpazo a la República y a la Constitución liberal que nos caracteriza como nación y como sociedad. Porque nos quisieron hacer creer que la Argentina nació el 25 de mayo del 2003. Y el otro día nos dimos cuenta que cumplimos 200 años. La última línea, que no quiero dejarla, la vamos a seguir conversando, ¿no es cierto? ¿Se reabrirá Nisman y se sabrá la verdad? Empiezo por la última. Si se sabrá la verdad, hablamos de la denuncia que hizo el fiscal contra la expresidenta y otros funcionarios, no lo sé porque ha transcurrido mucho tiempo. Fue una denuncia canallescamente cerrada, funcionalmente cerrada en beneficio de la expresidente, con tan poca pericia que la desestimación que se hizo de esa denuncia no le garantizó cosa juzgada a la expresidente. ¿Qué quiere decir esto? Que si le hubieran hecho una medida de prueba y el juez Rafeca la hubiera sobreseído, hoy nadie podría pretender investigarla, porque el sobreseimiento cierra para siempre la posibilidad de investigar un hecho. La desestimación de una denuncia inicialmente adoptada, como hizo Rafecas, no genera cosa juzgada. Y se puede volver a investigar, no solo la denuncia contra el presidente, porque no es un plan de nadie. Cualquier desestimación que se hace, si aparecen nuevas medidas de prueba, se puede investigar. Y sabe que Nelson se tiene que investigar. Fue escandaloso cómo se desestimó esa denuncia. Con una resolución dictada el 26 de febrero, 26 días reiniciada la actividad judicial, que termina diciendo notifíquese y habilítese la feria judicial para su notificación. ¿Cuándo se escribió esa desestimación? Entonces, son cosas tristes, lamentables. Y lo mejor incluso que le puede pasar al expresidente es que se reabra. Y si su inocencia es tan como ella dice, que después se le dicte y se le reconozca. Porque, como dicen los ingleses, la justicia no solamente tiene que administrar justicia, tiene que dejar la clara sensación de que se administra justicia. Acá no hubo ni justicia ni sensación de justicia. Doctor Lanusse, gracias. No, usted, Nelson.